Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver caras nuevas en la iglesia. Bienvenidos David otra vez y bienvenidos Uriel. ¿Sí? Me da mucho gusto que estén aquí. Sus nombres son bíblicos. No sé si ustedes lo sabían. ¿Sí? David significa amado en el hebreo. Es un nombre muy bonito. Y Uriel significa Dios es mi luz. ¿No? Son nombres verdaderamente representativos y qué bueno que están acá. Quizás, ¿por qué les hablo en particular? Porque quizás hay cosas que no entiendan, palabras que no les sean comunes o prácticas que ustedes digan, ¿eso qué es? Pero quizás lo vayan entendiendo poco a poco. Voy a tratar de simplificarlo, pero también, pues con el tiempo lo irán entendiendo. Y me da gusto, hermanos, que pueda ahora yo participar. Ya tenía tiempo que no participaba. Es una responsabilidad, es una tarea, pero me gozo en lo que Dios me ha encomendado en esta tarde. Y les pido que abran sus Biblias y que les ayuden a aquellas personas que les cuesta un poquito de trabajo ver sus Biblias o encontrar el pasaje. Si no, allá atrás, por favor, mi hermana Ana María, si alguno levanta la mano que no traiga Biblia, le pueda proporcionar una Biblia. Aquí adelante hay una hermanita que no tiene Biblia, le voy a prestar una. Y vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Casi está al final de la Biblia. Es segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 1 del 1 al 2. Cuando lo tengan en reverencia a la palabra, se ponen de pie, por favor. Así sabré también que ya lo han encontrado. Y en lo que lo encuentran, quisiera dar gracias a Dios por la vida de una hermanita que, aunque pudiera parecer un detalle tan pequeño, dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 27, deja que otros sean los que te alaben, no te alabes a ti mismo. Pero a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero hay una hermanita que ha dejado aquí en el púlpito aproximadamente 300 botellitas de esta agua. Cada 8 días no faltan aquí. Y 6 años tiene poniéndolas aquí esas aguas. Yo le doy gracias a Dios por su vida, de esa hermana que le multiplique. Es mi hermana Reina. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Gracias, mi hermanita. Gracias a Dios por su vida. Vamos a continuar así en la lectura. Los que puedan ponerse de pie, se ponen de pie, por favor. Y vamos a leerlo. Solo son 2 versículos. Vamos a leerlo junto. Y dice así: salutación, es decir, saludos. Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Así como están, vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias porque dice tu palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. También tu palabra dice: bienaventurados, dichosos los que tú atrajeres para que habiten en tu casa, Señor. Y hoy hemos estado aquí por cualquier situación, Señor. Más allá de cumplir, más allá de ser invitados, más allá de tener tiempo, de no tener otra cosa que hacer, no sé los motivos, estamos aquí. Pero más allá de eso, Señor, tú nos estás empujando y nos estás llamando a que te conozcamos. Te pido, Padre, que con potencia, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de Dios, penetres en los corazones, en las intenciones, y que doblegues las voluntades. Que abras nuestros oídos y nuestro corazón para aprender de ti, Señor. Te agradezco enormemente tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos dejas estar aquí. Te pido, Señor, que me permitas como mensajero en esta tarde llevar el mensaje ante los oídos y las mentes de los que escuchan, pero que tu Espíritu Santo lo lleve al corazón. Que al salir de aquí podamos hacernos esa pregunta: ¿y qué haré con el mensaje que hoy me has dado?
que lo pongamos en nuestros corazones, lo atesoremos y que también lo llevemos a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pues bueno, mis hermanos, en esta tarde, como digamos que no estamos siguiendo una serie, hemos terminado la serie que estábamos estudiando por largo tiempo, la de los jueces, también vimos el libro de Ruth, pero ahora quisiera hablarles de algo que pareciera tan obvio. Para aquellos que tienen mucho tiempo, no sé quién sea el que tenga más tiempo en el Evangelio. ¿Cuántos tienen 20 años en el Evangelio? 25 años en el Evangelio. 30 años. 35, bueno, más de 35 años en el Evangelio. ¿Quién tiene? ¿Nadie? Puros jóvenes, todos aquí. Pero bueno, para ellos y para los que tienen, que quizás ustedes habían estado en una reunión así algún día. ¿Sí? ¿Tú también? Perfecto, pero digamos que tienen poquitas reuniones. Para los que tienen muchos años y pocos años o reuniones conociendo acerca de Dios, quise hablar de un tema que pudiera parecer tan obvio, pero no lo es cuando lo cuestionamos. Esta es una de esas preguntas que se contestan de un modo complicado. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué implica ser cristiano? Como San Agustín, cuando él está disertando ahí en su libro de las Confesiones, y está hablando sobre el tiempo. Entonces él está hablando sobre el tiempo y dice, ya concluyendo, dice, entonces, ¿qué es el tiempo? Entonces, ¿qué es el tiempo? Y él dice, si nadie me lo pregunta, yo lo sé. Si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, entonces ya no lo sé. Es de esa misma categoría de preguntas la que resulta cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Y tiene muchas implicaciones esto. Aunque quizás pudiéramos hablar muchos versículos, pasajes, doctrinas, pasar muchas horas definiendo qué es ser un cristiano y sus implicaciones espirituales y prácticas, aquí el libro de Pedro nos va a hablar en 2 versículos, bueno, en toda la carta, pero en los primeros 2 versículos, en un saludo, nos va a hablar acerca de lo que implica ser cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? ¿No? Yo quiero que se vayan ustedes, que se pregunten ahorita mismo y se contesten qué es un cristiano y vamos a verlo. Cuando Pedro expone esta carta, cuando Pedro escribe esta carta, está en una coyuntura histórica, política y social muy complicada. Están viviendo tiempos terribles la iglesia. Ellos están más o menos del año 60 después de Cristo y gobierna ahí en Roma un emperador cuya maldad es icónica. ¿Ustedes saben quién es? El emperador más malvado de los romanos, ¿quién es? Nerón, ¿no? Es que Herodes solamente era gobernador de una parte, pero Nerón era el emperador, valga la redundancia, de todo el reino del imperio romano. Entonces y Nerón era implacable. Él nombró a uno de sus caballos gobernador de una región. Estaba loco. También ordenó la muerte de su primera esposa y asesinó a la segunda esposa. Incendió Roma y mientras Roma ardía, dicen las crónicas que él cantaba desde su balcón, dice ahí Tácito. Y después de que incendió Roma o provocó, culpó a los cristianos y los persiguió y los torturó. Entonces imagínense lo que estaba viviendo Pedro y escribe en ese contexto. En ese contexto, Pedro escribe para hablarles a las iglesias que imagínense cómo estaba esa iglesia. Estaba espantada, los cristianos estaban escondidos, muchos de ellos. ¡Qué temor! Nosotros salimos a la calle con libertad y decimos que son mormones, testigos de Jehová, católicos y no hay problema. Pero en ese punto de la historia era un problema crítico decir que Jesús era tu Dios. Decir que Jesús era Dios era estar blasfemando contra el emperador y contra los dioses romanos. Y ahí, en ese reino donde la maldad se derramaba desde la cúpula hasta lo más bajo de la sociedad, está y Dios pone al apóstol Pedro. Y pone al apóstol Pedro para que uno de los objetivos que él usa es traer confianza a las iglesias que habitan esa región. Traer confianza a través de Jesús y de la esperanza que hay en Él. En esta segunda carta que ustedes están leyendo o que tienen ahí en sus Biblias, Pedro va a escribir sobre la distinción entre los falsos maestros y entre los verdaderos creyentes. Él también lo hace de una manera singular.
Porque él no se va a tomar el tiempo, no se va a escribir muchas líneas para decir todo esto, esta es una herejía, esto no está bien, esto no enseña a Dios. No se va a dar tiempo para enumerar todas las herejías. No se va a dar tiempo para luchar contra los malos entendidos, contra las doctrinas o enseñanzas falsas, sino que él se va a enfocar en enseñar cuál es la verdad. Y cuando tú conoces la verdad, entonces puedes discriminar qué no es la verdad. Esto pasa, por ejemplo, también con muchos de los policías. No sé si ahora se les enseñe, pero anteriormente a los policías, para poder distinguir entre los billetes falsos y verdaderos, no se les enseña qué tipos de billetes falsos hay. Porque son muchísimos, depende de la imprenta, del papel, de muchas cosas. ¿Qué es lo que se les enseña a un policía para poder distinguir entre falso y verdadero? Exactamente, las marcas distintivas de un billete verdadero. Ese es lo que va a hacer Pedro y muchos de los al final de su vida, como Judas y Juan también. ¿Qué es lo que distingue a un cristiano verdadero? ¿Qué es ser un cristiano? Es lo que va a decir Pedro. Y él también, a través de esta carta que vamos a leer, él también se va a tomar el tiempo para enseñar cuál es el proceso, el desarrollo y las características de un cristiano verdadero. Una pregunta para cada uno de ustedes, quiero que la piensen medio minuto. Si ustedes supieran que están a punto de morir la próxima semana, ¿qué es lo que le dijeran a sus amigos y familiares el día de hoy? ¿Qué les hablarían? ¿Ustedes qué mensaje le transmitirían? ¿Alguien que me quiera compartir? Dulce, ¿qué le dirías a tu familia si tú supieras que la próxima semana te vas con el Señor? Que los amas. ¿Alguien más? Memo. Qué bonito también. Acá mi hermana Clarita. Yo les diría que jamás se aparten del Señor, que los que no le conocen, que lo conozcan y que los amo siempre y que jamás se separen. Que jamás se separen la familia y seguir en el amor del Señor. Amén. David, ¿qué le dirías tú a tus personas allegadas si tú supieras que la próxima semana ya no vas a estar en la tierra? O sea, resaltarías las virtudes de ellos. Más o menos algo así entendí. Ok, entonces estamos viendo que transmitirían las virtudes, el amor y el no separarse de Cristo. Pues, ¿qué creen? Que esto es lo que hace Pedro. Pedro, vean ahí en su Biblia, en el capítulo 1 del 12 al 15, dice así, ahí donde están, en esa misma página, dice, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso del 12 al 15, dice así, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Vamos a ver al rato cuáles cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, esto es decir, va a morir. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, Pedro les está diciendo, este es mi mensaje póstumo, mi testamento. Entonces es importantísimo porque, como ustedes saben, aunque cada uno dijo cosas diferentes, saben que el mensaje final de su vida va a impactar en las otras personas. Son palabras claves e importantes y es lo que hace Pedro y lo que nos va a estar diciendo. Esto es un mensaje entonces que le da mucha relevancia porque Pedro les habla a sus hermanos que están angustiados, están sufriendo, están perseguidos. Y lo que les dice Pedro, aparte de todo eso, es que Dios los ha invitado, a pesar de que estén ahí a veces escondidos, a veces perseguidos, Dios los ha invitado y no solo los ha invitado, los ha atraído a personas de todos lados a participar de la naturaleza divina de Dios, a conocerlo, a compartir del amor y de la vida eterna, del amor. Ustedes decían, yo les diría que los amo. Y Pedro eso es lo que les compartió. También les compartió de la vida eterna. Y esta tarea
Este mensaje tan simple de participar de la naturaleza divina, o esta frase tan simple, demanda una tarea y es una empresa de por vida. Ser cristiano no te va a ocupar 5 horas a la semana aquí en la iglesia. 6, 7 horas, 2 horas. No te va a ocupar eso, sino va a ocupar tu vida entera. Como decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, si ustedes, y disculpen que se los diga, pero si ustedes y cada uno de nosotros que tengan 50 años o que tienen un día, están buscando, decía, si ustedes están buscando una religión que les permita estar cómoda, sin duda no les aconsejo el cristianismo, decía C.S. Lewis, porque demanda por completo tu vida. Eso es lo que les habla Pedro. Como un cristiano, ¿qué es un cristiano? Una persona que recibe el regalo de una naturaleza divina en su vida. El ser cristiano no es que seas una mejor versión de ti. O como dicen ahora los chavos, no es como que estés en tu prime. No es eso. Es ser cristiano es que eres una persona completamente nueva. Por eso la Escritura y la Biblia nos va a hablar acerca de los cristianos con términos como nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, mudar de un corazón de piedra a uno de carne y resucitar a una nueva vida para ser una nueva criatura. Esos son los términos que usa la Biblia para designar a un cristiano. Dice Pedro que ser partícipes de la naturaleza divina es contener en su interior y desarrollar rasgos distintivos que brotan de esa naturaleza. ¿Y cuáles son esos rasgos distintivos? Los vamos a ir viendo. La bondad. Así tú puedes ir conformando tu idea de cómo tiene que ser un cristiano o cómo tienes que ser tú y yo. Hay una frase muy bonita que dice que de Charles Spurgeon, que dice: cuando miro el cristiano que debo ser, me avergüenzo del cristiano que soy. Y es eso, Pedro va a decir eso, que cuando somos partícipes de la naturaleza divina, hay atributos, hay características que van dando forma al verdadero cristiano. Y esos son la bondad, el conocimiento, la piedad, la perseverancia, el dominio propio y el amor o afecto fraternal. Estos son características de un cristiano y reflejan el molde de Cristo. Por eso se llaman cristianos, porque aspiran a ser como Cristo, quieren ser como Cristo. Ahí en el libro de Hechos registra la primera vez que se les nombró cristianos. Y era una forma despectiva. Cristiano quiere decir pequeño Cristo. Es como hoy que nos dicen los aleluyas, ¿no? Cuando pretenden ofender. Pero aunque era realmente una palabra peyorativa, se apropió y nos quedamos con ese nombre de cristianos porque queremos parecernos a Cristo, quien refleja a la perfección estas características. Y como vemos, una de las características que es la corona de ellas es el amor. Es el clímax y resumen de todas estas virtudes, porque el amor quiere decir parecerse a Jesucristo. Eso es un cristiano y vamos perfilando lo que es. Amar, en palabras de Pedro, escuchen bien, es pensar en los demás y dedicarte a ellos. Creyentes en primer lugar, pero también incrédulos. No importando cómo respondan o qué tan sacrificial tiene que ser cristiano. Los romanos se espantaban y quedaban atónitos cuando empezaron a conocer a estos cristianos espantados. Aquellos que estaban quizás ahí escondidos, pero ellos decían, registran las crónicas romanas, pero ¿cómo es posible que si los estamos persiguiendo, ellos atiendan a sus enfermos y también atiendan a aquellos que abandonamos en la calle? Porque la cultura pagana, la cultura romana era bárbara en un sentido. Cuando ya muchas personas tenían enfermedades incurables, los sacaban a la calle para que murieran. No había hospitales públicos. Y los cristianos iban y los traían a sus casas para curarlos, para restaurarlos, para levantarlos. ¿Cómo es posible que eso pase si los estamos persiguiendo? Los romanos, dice el historiador César Vidal, que los romanos, por ejemplo, se han descubierto unas cosas terribles. Las cloacas
un invento de los romanos. Es decir, el drenaje de los romanos han encontrado muchos yacimientos en donde había muchos huesos de niños y sobre todo de niñas. Porque ellos no querían tener mujercitas. Y cuando entonces tenían una o dos más de una mujercita, mejor tiraban su cuerpo, lo abandonaban. Y los cristianos no hacían eso. Los cristianos protegían a sus hijos por igual. Entonces era una confronta contra la sociedad romana. Eso eran los cristianos que estaban llenos de amor. Amar es compartir la vida del Señor. Como lo dice ahí en primera carta de Juan 2:9, que el que tiene amor es de Dios. Y ahora sí entramos en materia. Dice ahí en el versículo 1 de segunda carta de Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí Pedro va a hacer algo en pocas palabras, en una economía del lenguaje inspirada por el Espíritu Santo. Va a hacer una obra maravillosa, nos va a comunicar tantas cosas. Primero les está diciendo: hola, hermanos. Dice Simón Pedro. Entonces primero les da el nombre que él tenía. Hola, yo era Simón. Y Simón significa el que escucha. Ese Simón representa lo que Pedro era. Representa su pasado. Y dice: Simón Pedro. Es decir, cuando conocí a Jesús, ahora tengo un nuevo nombre. Y no solo un nuevo nombre, sino una nueva vida, que es Pedro y significa piedra. Pedro no es el Simón temeroso que aquel día negó a su maestro para salvar su pellejo. No. Este es el Pedro que está dispuesto a desafiar al Sanedrín y a las autoridades predicando sobre Jesús. Así que el primer versículo, en pocos títulos y en palabras usadas con clave, nos da qué es lo que representa ser cristiano, para ir respondiendo a esta pregunta. Aunque he dado quizás algunas ideas, Pedro lo va a construir de una mejor forma aquí y nos va a hablar de que primero Pedro fue transformado de Simón a Pedro, de las tinieblas a la luz, y se hizo una nueva criatura. ¿Qué es un cristiano? Una persona que ha sido transformada. Una persona que ha sido cambiada y renovada por el poder de Dios. Quizás aquellos, o todos hemos experimentado eso. Hemos conocido personas que se dicen cristianas y tristemente nos han defraudado. Hasta dicen a veces, esto parece un cliché, pero dicen: para ser como él, mejor no quiero. Porque tristemente muchos cristianos han dado mal testimonio, o muchos llamados cristianos. Pero en primer lugar, una persona cristiana es aquel que ha sido transformado. Aunque aquellos que se resisten a conocer de Dios, yo lo llamo la excusa del mal cristiano. Porque ellos dicen: yo no soy cristiano porque conozco unos que son bien hipócritas. No, y que son bien mentirosos y que son violentos, y por eso yo no quiero ser cristiano. Pero esa es la excusa. ¿Por qué le pongo la excusa del mal cristiano? Porque yo les he dicho: bueno, entonces tú te excusas y dices que si por él tú no eres cristiano, no te preocupes. Yo te enseño a un cristiano verdadero y te voy a enseñar cómo ama a su familia, cómo perdona, cómo se esfuerza, cómo lleva una buena vida. Y si te lo enseño, entonces te vas a convertir en cristiano. Dice: no, tampoco no. Entonces es solamente una excusa. Pero un cristiano, primeramente, así como de Simón pasó a Pedro, es una nueva criatura, una persona transformada por el poder de Dios. Después sigue ahí el versículo 1, dice otro título, otra función, dice siervo. Antes de cualquier título, de cualquier jerarquía que se da hoy mucho, no solo en la iglesia cristiana, en otras denominaciones, han escuchado, es que la gran profeta, el gran apóstol, él sí tiene las autoridades. Pedro no va a hablar en segundo lugar de eso. Primero es el que es transformado y después dice el siervo. Y esta palabra en el griego es una palabra que traducida ya al español es el esclavo. O sea, Pedro está diciendo: yo soy Simón Pedro, esclavo. Es lo primero que está diciendo. Es decir, un cristiano, después de ser transformado, se convierte en un esclavo.
en un esclavo libre para Jesús. A veces pensamos que somos autosuficientes y que somos totalmente libres. Pero les voy a decir una cosa, eso es mentira. Hace rato el pastor leía ese pasaje. Que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y en esta vida solamente hay dos posibilidades. Aquellos que son esclavos de sus propios pensamientos, de sus propias decisiones. Y aquellos que son esclavos de lo que Dios dice, lo que el Creador dice. Ser esclavo entonces implica ser dominado, ser conducido y dirigido por fuerzas externas a nosotros. También a través de mis años que he estado en el cristianismo, he notado que aunque existen muchas excusas o muchas respuestas a las preguntas, he notado que casi aquellos que no quieren acercarse a Dios usan dos de ellas. Son las que más frecuentemente usan. Quizás haya otra, no he pensado, pero las resumo aquí. La primera es porque no lo conocen. Por eso no se acercan a Dios. Y dice ahí Romanos 10:14, ¿se acuerdan? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Ajá. Entonces la primera, ¿por qué las personas no se acercan a Dios? Es porque no lo conocen. Pero la segunda, y que quizás sea la que domine, es porque no quieren ser gobernados y dirigidos por alguien más. Esas son las razones por qué la gente no quiere acercarse al Señor. Después, ya dijo Pedro que fue transformado, que ahora es esclavo de Dios. Y ahora va a decir en tercera, ahora sí, dice, soy apóstol. Pero un apóstol no es aquella persona que llegaba con pompa, con platillos, y a ver, ya llegó el apóstol y sírvanle primero de comer y cómprenle un carro y dónenle dinero. No. Un apóstol, la palabra también en el griego quiere decir comisionado, enviado, embajador, emisario. Eso es lo que era Pedro. Un enviado, un comisionado. Un enviado del Señor. Entonces, en poquísimas palabras, Pedro nos ilustra las tres etapas de una persona que ha sido llamada o es un cristiano. Primero, alguien que es transformado. En segundo, alguien que es un esclavo de Dios o que está dirigido y guiado por el Señor. Y en tercera, alguien que está al servicio de Dios. Ese es un cristiano. Y Pedro continúa dando elementos característicos de aquel que es un creyente. Creyente lo voy a usar como una palabra sinónima de cristiano. Un creyente es aquel que dice, según también el versículo 1, dice ahí, que ha alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y de igual manera, la palabra que dice ha alcanzado, en el original es muy peculiar. Esa palabra, si ustedes la buscan ahí en el griego, el ha alcanzado quiere decir ha obtenido por suerte. En chilango, suertudote, ¿no? Eso quiere decir ha alcanzado suertudote. Ser cristiano significa haber sido escogido de parte de Dios. Tener un regalo. La Biblia dice que es tener la fortuna de Dios, que entre tantos millones de personas te eligiera a ti. Tú has pensado, y yo lo he dicho aquí, ¿a ustedes, por ejemplo, les gusta algún deporte o tienen algún entretenimiento? ¿Cómo qué te gusta, por ejemplo? ¿Te gusta algún deporte? ¿Qué deporte te gusta? ¿Carambola? Artes marciales. ¿Tú sabes quién fue el campeón de artes marciales en el campeonato anterior mundial? ¿Y hace 2 años? No lo sigues mucho. Lo practicas. Allá atrás tú, Eliu, ¿a ti te gusta el americano? Tú sí sabes quién fue campeón en el torneo pasado. ¿Y hace 2 años? ¿Y hace 4? Ya te cuesta trabajo. ¿Y hace 5? Y todos así, quizás eso se nos olvide, aunque seamos muy aficionados. Pero nunca se te va a olvidar aquella linda persona que se te acercó y te predicó de Jesucristo. Nunca se te va a olvidar esa persona, jamás, ni por la eternidad, porque vale más ese regalo hermoso que cualquier otro disfrute en la tierra. Eso significa ser alcanzado, que Dios dispuso a una persona que te hablara del Evangelio. Que Dios dispuso que entre millones de personas, no estás aquí por casualidad, quizás recibiste una invitación, quizás viniste por cumplir un servicio, quizás viniste porque no tenías de otra, quizás viniste porque si no, no te dan dinero tus papás.
Quizás viniste porque eres el pastor, ¿no? Y estás aquí, pero atrás de ello hay una mano invisible. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito y Dios está llamándote para que vengas y le conozcas. Y algunos dicen, no, no es cierto, es que antes de que yo viniera a una iglesia o conociera de Dios, yo ya estaba buscando a Dios. Pues eres mentiroso, porque Dios no era el que estaba perdido, no necesitas buscarlo. Él te buscó a ti, tú eras el que estabas perdido. ¿Tú te has dado cuenta, aquellos que predican, Rúa, tú que predicas mucho, me he dado cuenta que predicas mucho, tú te has dado cuenta, o cada uno de nuestros casos, ¿por qué ante el mismo mensaje unos responden afirmativamente, que son la minoría, y muchos dicen no ante el mismo mensaje? ¿Por qué? Porque somos más inteligentes algunos que otros, porque algunos tienen más discernimiento, o porque algunos son más sabios. ¿Por qué unos responden ante el mismo mensaje de dos diferentes maneras, alejándose o acercando? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica? En que uno sí siga a Dios y otro no. La situación. La gracia de Dios en el corazón. No es que seas más inteligente, que aprovechaste tu oportunidad, porque dice el libro de Romanos que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y ahorita vamos a ver lo que es la gracia. En una ocasión, el pastor luego tiene esas puntadas divinas que el Espíritu Santo divinamente le inspira. Y en una ocasión aprendía porque llegaba una persona con él y él también es un evangelista. Yo creo que tiene el don de evangelismo con su esposa. Y una persona le decía, no, es que, ¿sabe qué? A mí no me hable de eso, porque yo no quiero nada de Dios. Yo no quiero nada de Dios. Y el pastor le respondió fuerte y acertadamente, no, estás equivocado. El que no quiere nada contigo es Dios. Porque si Él quisiera, doblega tu voluntad y tú vienes. Así es de poderoso Dios. Y la diferencia entonces estriba en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir en la gracia? En que Dios, en su forma sobrenatural, toca el corazón de unas personas, la mente, el corazón, y doblega la voluntad para que tú lo atraes. No es a la fuerza, es como dice el libro de Jeremías, que atrajo y atrapó su corazón. Dice que con cuerdas de amor. No es que te lavaron el coco, no es que realmente no es, sino es que Dios con amor te atrajo a Él. Y cuando menos te das cuenta, viniste una vez y después quieres seguir viniendo. Y después Dios te está llamando y ha tocado tu corazón. Esa es la gracia de Dios, la misericordia. Pero un cristiano, a pesar de estas características y de este desarrollo, de este proceso, no es cristiano, como les decía, por su inteligencia, por su sabiduría, porque aprovechó su oportunidad. O es cristiano porque tiene un buen comportamiento civil, sino es cristiano por algo que Dios, por un medio que Dios ha puesto, y lo dice ahí Pedro, es por la fe en la justicia de Jesucristo. Esto es profundísimo, pero voy a tratar de explicarlo. Todos conocen a Jesucristo y están conscientes de que Cristo murió por aquellos que creen en Él. Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió por los que creen en Él, por los que depositan su fe en Él, los que quieren seguirle. Por eso es el que decía mi hermano, los que Él escogió. Por esos murió Cristo. Entonces, si por esos murió Cristo, no solamente murió, tenemos que ser conscientes que Cristo vivió por aquellos que creen en Él. Cristo en su vida fue perfecto, no cometió un pecado. Y yo quizás algunos la han escuchado, la he repetido varias veces, pero quisiera preguntarles a ustedes que vienen, ¿ustedes creen que para llegar al cielo se necesite ser perfecto? Que una persona nunca ha de haber cometido algún pecado, nunca ha de haber tenido ni siquiera un mal pensamiento para poder llegar al cielo, en especial a ellos, pero también lo abro para los demás. ¿Ustedes creen que esa sea la forma de llegar al cielo? ¿La perfección absoluta? Ok.
Ok. ¿Tú qué dices? ¿Crees que para llegar al cielo tengamos que ser perfectos absolutamente? ¿Nunca haber tenido un mal pensamiento o algo así? Ok. Ok. Amén. Así entendiste. Ok. Así es. Y ustedes dijeron, y quizás algunos piensen de igual manera, pero me da gusto, tú dijiste, quizás es que Dios no quiera nada con aquel que nos llama, pero ustedes están aquí. Entonces Dios quiere algo con ustedes. Dios quiere algo con ustedes, con sus corazones. Y los dos dijeron algo que quizás muchos pensaron. ¿Qué dijeron? Que para llegar al cielo no se necesita ser perfecto, porque bien acertadamente él decía, nadie es perfecto. Pero déjenme arruinarle su respuesta. Para llegar al cielo, sí tenemos que ser perfectos. Completamente perfectos y nunca haber tenido una mala acción y ni siquiera un mal pensamiento. Ese es un problema gigantesco, porque como también acertadamente decían, nadie es perfecto. Entonces, ¿cómo solucionas esa ecuación? ¿Cómo es a través de Jesucristo? ¿Y cómo es eso? A Pedro lo va a explicar aquí. Un cristiano entonces no es cristiano por sus obras, no es cristiano porque sea una buena persona, sino porque Cristo murió y vivió por él. Entonces, cuando una persona cree y deposita su fe, le dice, sí, Señor, yo quiero caminar mi vida contigo, yo quiero seguirte, aunque no sea perfecto. Dios hace algo extraordinario que no podemos entender. Le da nuestra maldad o se la atribuye a Cristo y nos da su vida perfecta. Ese es un milagro que no podemos explicar, entender y ni siquiera dimensionar. Hablando de estos tiempos que yo decía del emperador Nerón, que eran tiempos difíciles, hoy también no es la excepción. Ayer me daba alegría y tristeza, escuchaba la noticia que en El Salvador, no estoy haciendo propaganda política porque ni siquiera vivimos en El Salvador, pero Nayib Bukele celebraba 1000 días sin ningún desvivimiento o sin ningún homicidio. 1000 días, 3 años. ¿Saben cuántos ha habido en México en esos 3 años? 96,000 registrados, más los desaparecidos, que ese es otro tema. 96,000 homicidios registrados en México y El Salvador 3 años sin ni una persona muerta por homicidio. ¿Qué bendición tienen los salvadoreños? Y así como oramos por nuestro presidente, oren también por él. Oren por todos los gobernantes del mundo, dice también Pedro, nos va a decir en otra de sus cartas. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque reinaba la maldad en ese tiempo. Y yo les voy a poner una situación hipotética para que cada uno piense. Imagínense que aunque tenemos un poco embotado o distorsionado nuestro sentido de justicia, un día una persona va llegando a su casa y hay una persona en situación de calle ahí en su casa. Entonces ustedes lo ven y les causa un poco de muña, como le dicen, un poco de misericordia y dicen, bueno, pues les voy a dar 20 pesos. Y ustedes llegan al otro día y lo vuelven a ver ahí.
Entonces ahora ya no le dan dinero. De lo que hicieron de comer, le comparten. Y al otro día, y platican con él, y de repente van haciendo una amistad con esa persona. Entonces en uno de esos días ustedes dicen, pues bueno, ya lo estoy conociendo, tengo tiempo, tengo un cuarto ahí en la azotea. Lo voy a acondicionar para que viva ahí. Lo acondicionan y lo llevan a vivir a su casa. Entonces ustedes le dan confianza, lo tienen allí en su casa viviendo, está viviendo en su casa, ustedes ya lo conocen, les ayudan en algunas tareas, ustedes entonces ya tienen generado una amistad con él. Se vuelve casi parte de la familia, ustedes le cobran cariño, pero después empiezas a darte cuenta que el dinero empieza a desaparecer de tu casa. Se te hace raro, pero pasa 1, 2, 3 veces y después se dan cuenta de que esa persona que entró a su domicilio, ese dinero que roba, lo usa para drogarse, para destruir su cuerpo, para comprar droga y consumirla. Y después le recriminas todo eso a esa persona y le dices, es que, ¿cómo es posible que yo te abrí las puertas de mi casa, te traje, te saqué de la indigencia, de la miseria y todavía hagas eso? Y te escupe a la cara. Imagínense. Entonces tú lo corres enfadado de tu casa y le dices, vete de aquí, no te quiero. Lo corres. Esa misma noche, él entra a esa casa y asesina a uno de tus familiares. Por terror, por venganza, lo hace. Piénsenlo bien, vamos a ser sinceros. ¿Qué harían? Bueno, él sale corriendo y ustedes lo descubren, sale corriendo y se tropieza. Queda a merced de ustedes para que ustedes hagan lo que quieran. ¿Qué harías en ese caso? Él acaba de burlarse de ti. Él acaba de escupirte a la cara. Él acaba de asesinar a uno de tu familia. Y lo tienes a merced. Seamos sinceros, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando lo tienes ahí en el piso? Yo creo que muchos de nosotros acabaríamos con él. Lo golpearíamos hasta matarlo. La verdad, hasta pensamientos de tortura tuviéramos. ¿No? Yo creo que es un caso terrible. ¿Quién por lo menos no lo golpearía brutalmente? La verdad, seamos honestos. ¿Quién por lo menos no desearía que le den la silla eléctrica? Ya no existe, pero la guillotina. Tampoco ya no existe ese castigo, ¿no? La silla eléctrica en algunos estados. ¿Quién no haría eso con ese delincuente? La verdad. Pues, ¿qué creen? Que en la historia tú eres el delincuente. Tú eres el delincuente en la historia. ¿Por qué? Dios nos ha creado. Dios nos ha alimentado. Dios nos ha recibido en su reino y hemos gastado todas sus bendiciones, sus beneficios. Y al mostrarnos y decir, ven, hijo, regresa a casa, le escupimos a la cara y decimos, no queremos nada contigo. Eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra maldad, aparte, ha hecho que su hijo muera. Hemos asesinado a su hijo. ¿Ven cómo la historia cambia? Ese es el evangelio. Nosotros no merecíamos nada y esa es su gracia. Nosotros solamente merecíamos esa tortura. Nosotros merecíamos solamente ese castigo que ese ladrón de la historia que les conté merecía. Y sin en cambio Él nos da de su gracia. Como les decía, para ser perfectos sí necesitamos, para llegar al cielo, ser perfectos, pero solamente en Jesucristo lo somos. Esta es una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos. Y en el momento que a una persona deposita su fe, Dios, en Jesús, Dios legalmente lo declara justo. Eso es lo que dice ahí Pedro, dice,
y habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. Cuando tú, ese criminal, depositas tu fe en Jesús, Dios te ve como si tú fueras Jesús. Dice el libro ahí de Timoteo, nuestra vida está escondida en Jesucristo. Y eso es como nos ve. Es una de las bendiciones más grandes. Tú le das tu pecado y Él te da tu castigo. No es por obras, es por fe. Porque algunos dicen, es que Dios es cruel, ¿y por qué Dios no perdona a todos? Porque eso sería una injusticia. Dice el libro de Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Y la palabra abominación es terrible, quiere decir asqueroso, repugnante. Y Dios mismo lo dice en su palabra, el que perdona, el que justifica al impío y el que condena al justo son abominación a Dios. Entonces Dios no podía solamente pasar por alto y perdonarnos a todos nuestra maldad. Y descarga lo que a nosotros nos tocaba en Cristo. Él recibe nuestro castigo, Él recibe nuestro pecado y nosotros recibimos sus bondades y sus bendiciones que a Él le tocaban y que se ganó. ¡Qué maravilloso! Eso es un cristiano, aquel miserable delincuente que estaba allá afuera y ahora ha sido atraído al reino de Dios. Y ahora ha sido transformado y cambiado y es un esclavo y es un siervo de Dios. Eso es el evangelio. Y Dios lo resolvió de esa manera tan gloriosa. No había una manera más gloriosa. Les digo, muchos dicen, es que si el hombre pecó, ¿por qué Dios no perdona a todos? ¿Por qué tuvo que mandar a su hijo para que nos salvara? Porque no había una manera más gloriosa que hacerlo de esa manera. Versículo 2. Bueno, antes hay una curiosidad ahí en el versículo 1 que muchas veces, o yo me lo he preguntado, es que la Biblia no dice explícitamente que Jesucristo sea Dios. No hay una palabra que diga, pero lean ahí el versículo y dice en el versículo 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí está diciendo que Jesucristo es Dios y Salvador. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En otra versión, palabra de Dios para todos, dice así, que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hace rato les decía que iba a decir qué es lo que es la gracia. Muchos, y es un concepto que está bien, pero muchos dicen que la gracia es una bendición o es un regalo inmerecido de Dios. No lo merecemos. Pero yo digo que va más allá, que no solamente es una bendición o una bondad no merecida, sino que es una bondad desmerecida. O sea, nosotros nos merecíamos lo contrario, pero Dios a través de Jesucristo nos bendijo. Esa es la gracia, una bendición o una bondad desmerecida. Y Pedro lo que nos va a decir aquí en el versículo 2, en otras palabras, es que nos dice, ahora los cristianos, el cristiano que ha sido transformado, entre más conozca a Dios, entre más madure y crezca, va a poder ver mejor y experimentar, también disfrutar del bendito favor del Señor y de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Juan 17:3, la vida eterna comienza con el conocimiento de Jesucristo. Así, hermano, que en resumen, un cristiano es aquella persona no solamente que entra a una iglesia o que se dice cristiano. Un cristiano verdadero, como lo perfila el apóstol Pedro y en consonancia con las otras escrituras, es en resumen aquella persona que por la gracia, por la bondad, por el favor desmerecido de Dios, a través de la obra salvadora de la vida y de la muerte de Jesucristo, ha experimentado una nueva vida, ¿no? De aquel que estaba perdido, ahora es hallado por Dios. De tener un corazón de piedra, ahora tiene uno de carne. De ser enemigo de Dios, ahora es su amigo. De ser trasladado de las tinieblas, ahora está en el reino de su luz admirable. De ser un condenado a muerte, a ser un coheredero con Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.